Hola amigos creyentes y no creyentes. Quiero compartir con ustedes un tema bíblico interesante que nos va a permitir de comprender en un momento tan complicado en el cual vivimos en este mundo, que existe un Dios que nos ama, que nos quiere y quiere salvarnos. Pero antes de empezar con este tema, quiero decir algo que creo que es muy interesante. Una autora americana del siglo XIX dijo lo siguiente: lo que hace una nación poderosa no es las riquezas que posee, sino los valores y principios morales que practica. Yo estoy de acuerdo con ella. Una nación, una casa, un hogar va adelante según el corazón de cada uno. Si cada persona del hogar o en la política, en cualquier sitio, guarda respecto a su prójimo, guarda los valores que toca guardar, si hay una sensibilidad, un respeto, un amor hacia el demás, por lo menos un respeto, pues esta nación va a crecer. Si esta nación o este hogar no tiene esto en su casa, pues hay una división. Y lo que es la división se destruye, todo finalmente se destruye. Y eso lo pasó el mundo. O sea, la historia de nuestro mundo nos ha indicado durante siglos atrás y hasta el día de hoy que es así. Una nación que no practica valores no puede convivir, y donde no se convive no hay nada que va bien, nada irá bien. Por eso realmente lo que hice yo como estudiante de la escritura, he querido también estudiar un poco la diferente religión que existe en este mundo. Y me llamó la atención que todas las religiones o todas las filosofías religiosas son semejantes. El hombre es consciente que existe un ser supremo. El hombre es consciente que es defectuoso. El hombre desea justificarse delante de este ser supremo por medio de obras, por medio de donación, por medio de cualquier cosa, sí, de penitencia incluidas. Es una realidad. Yo he podido incluido en el hinduismo, en el budismo y tal, que es una filosofía que no tiene nada que ver con el ser supremo, pero sí que es una filosofía que busca la vida eterna y busca realmente poder entrar en este mundo externo después de la muerte. Sea lo que sea, la actitud que tienen los hombres, luchan, se esfuerzan para poder alcanzar la vida eterna. Y eso no hay duda. Sin embargo, si estudiamos realmente la Biblia, no tiene nada que ver con las otras religiones. Es el único libro que da explicación clara sobre lo que ha pasado, el origen de la creación, lo que ha sucedido durante siglos y lo que va a venir en el futuro. Por lo cual podemos estar seguros que hay bastante información que Dios nos ha dado por medio de sus profetas, por medio de los apóstoles, para que podamos tener una idea clara de lo que está pasando. Ahora bien, Dios conoce la situación del ser humano. Él sabe muy bien en qué estado se encuentra. No hay nada que Dios desconozca. Conoce mi vida, conoce tu vida. Conoce mis debilidades, conoce tus debilidades. Sabe lo que sufre. Sabe lo que realmente te hace falta. Sabe realmente qué camino
qué camino tú sigues. Sabe muy bien que sin Él nada puedes hacer. Y eso lo podía comprobar en mi propia vida personal. Por eso que estoy dispuesto ahora mismo de presentar un tema que creo que es de gran importancia y que va a hacernos, nos va a dejar pensativo, por lo menos intentamos que la Biblia nos deje pensativos. El ser humano es mortal. Nada puede hacer para salvarse de esta evidencia. Dios lo sabe y por ello ha enviado un modo de salvación, que es su Hijo Jesucristo, para abrir una puerta a la esperanza y más que todo la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Como casi siempre, los seres humanos se han sentido culpables y condenados por Dios. En todas las religiones ha tenido este sentimiento, que el Ser Supremo realmente no sabe qué hacer, se siente realmente mal. Pero ¿por qué se siente mal? ¿Por qué todos nos hemos sentido mal antes de conocer a Dios? Simplemente porque el concepto de Dios que hemos tenido siempre y que a veces nos han enseñado es que el Dios es un Dios impituable, sin corazón, miserable, que busca simplemente la justicia. Y todo aquel que no la practica, pues tiene que sufrir la consecuencia. Algunos incluidos creen que existe un infierno que los lleva a purificarse. En este caso, el purgatorio. Es interesante entonces que Jesús, cuando vino a este mundo, porque Él dijo venir del Padre, Él dijo algo muy interesante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante esta palabra. Dice Jesús, para que no se pierda. Interesante. Si en el fondo Dios nos está diciendo que estamos perdidos. Pero para que realmente no quedemos en una situación de perdición, Jesús vino a este mundo. Continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Interesante. Si Dios sabe muy bien, en este caso, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Jesús dijo algo interesante después. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante, Jesús dice, entonces hay un problema, digamos, jurídico, porque el hombre ha pecado desde el Edén. El hombre está bajo la condenación desde el Edén. Por eso Jesús vino al mundo, para liberarnos de esta condenación. También dijo, el que en él crea no es condenado. Es decir, el que confía en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si Jesús está diciendo que el que cree no está bajo condenación, pero el que no cree está condenado. Es curioso cuando dice está condenado.
Para entender estas palabras tenemos que remontar el Edén y tenemos que estudiar un poco lo que pasó en el Edén. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Ellos se apartaron de Dios, se fueron engañados por la serpiente, que en el fondo la serpiente dice, comete del árbol de la ciencia del bien y del mal. Automáticamente el hombre, el ser humano, nuestros primeros padres comieron de este árbol y tuvieron realmente un cambio de forma de ser, de carácter. Si bien realmente eran perfectos en la creación, a probar el mal se volvieron imperfectos, por lo cual estaban condenados. Por eso la Biblia dice claramente, el día que comerás de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Por eso el texto bíblico dice también, del polvo fuiste escogido, creado, y del polvo volverá. Y todos volvemos al polvo de la tierra. Entonces no había ninguna esperanza. Pero se le prometió a Adán y Eva el plan de la salvación, que la simiente de la mujer, es decir, de la mujer, que la que fue tentado por el diablo, por la serpiente, vendría el Mesías, es decir, el ungido de Dios, es decir, la simiente. Bien, y eso es lo que Jesús, cuando Jesús vino, él dice, escudriñad las Escrituras, o sea, desde el Edén, y vais a descubrir que yo soy Él, que la Biblia habla. Y Jesús dijo entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, va a Cristo, se une a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Interesante. Es decir, Jesús dice que aquel que viene a Él y que le pide su ayuda y que le pide realmente que obre en su corazón, está haciendo las obras de Dios. Es decir, ya no está bajo la condenación. Muy bien, es interesante. Por supuesto, después de haber leído estos versículos, aquí no es cuestión que Dios acepte las buenas obras de los creyentes de cualquier filosofía religiosa o de cualquier religión del mundo para obtener la vida eterna y estar reconciliado con Dios. Eso no funciona. Si Jesús viene, si Dios envía a su Hijo al mundo, es que el hombre no tiene la capacidad de poder devolver a Dios lo que Dios exige, su justicia. No existirá buena obra que valga para alcanzar la vida eterna. Si los hombres hubiesen podido salvarse por sus buenas obras, Dios nunca hubiese mandado al mundo a su Hijo unigénito, para salvar el mundo. Si las obras de la santa ley de Dios hubiesen podido salvar, Cristo nunca hubiese tenido que bajar a este mundo para finalmente morir para la expiación de los pecados. Porque es interesante. El que quebranta la ley está bajo condenación. El que quebranta la ley fue el diablo en el cielo, que quebrantó los 10 mandamientos y que nos ha hecho pecar. El que quebranta la ley está bajo la condenación. Como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, estamos bajo la condenación. Dicho esto, hay un mensaje que viene después, digamos, de esperanza. Es decir, es curioso lo que voy a decir. He incluido la perfecta justicia de Jesús, que cumplió la demanda de la ley de Dios, no fue suficiente para salvar el mundo condenado por la ley, ya que el pago del pecado es la muerte.
Y el pecado, según por San Juan hemos dicho, es la infracción de la ley. Cristo tuvo que pagar con su vida la deuda que la raza humana tenía hacia la ley de Dios. Vino a liberarnos ¿de qué? De la condenación. Ahora bien, la Biblia dice, la vida del ser humano es la sangre, ¿vale? Y así es. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Porque el pecador muere. Entonces el pecador no puede verser su sangre por remitir sus pecados. Porque es un pecador y no puede hacerlo. Sino solo Jesús, que murió, que vino a este mundo de parte de su Padre, donde solo Dios reconoció, fue capaz, de cumplir la ley o los requisitos de la ley de una manera perfecta y completa. De una parte, que está bien, pero que también tuvo que pagar la condenación a muerte que fue dicha en el Edén. De cierto te digo que el día que comes de este árbol, del bien y el mal, ciertamente morirás. Entonces, automáticamente hay un edicto de muerte que fue hecho desde el principio del Edén, lo cual el hombre no puede afrontar. Por eso Jesús viene. Por eso Dios sabe cómo estaba la situación humana. Pero Dios amor, su amor es eterno, su amor es grande. Y Jesús nos ama y nos amó antes de la fundación de este mundo. Él sabía desde la fundación del mundo, en el fondo, que el hombre se perdería. Él sabía muy bien que la única manera de salvar al hombre es que él mismo, igual al Padre, tenía que venir a este mundo a salvar al hombre. Él tuvo que morir para que el edicto que fue dicho por la ley de Moisés, Dios lo hizo a propósito, que dice, maldito aquel que no guarda la ley de una manera permanente, eso nadie lo puede hacer, ni tiene la fuerza de hacerlo, permanente, maldito sea. Pero la maldición recayó sobre Jesús, el cual lo que hizo es morir en la cruz. Por eso que desde el principio Jesús sabía muy bien por qué vino al mundo. Él sabía muy bien que tenía que morir sobre la cruz. Él lo sabía. Es interesante como el apóstol Pablo dice lo siguiente. El pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También ratifica diciendo que por la transgresión de uno, donde no hay ley, no puede haber transgresión, pero si hay transgresión es que hay ley, por supuesto. Dice, vino la muerte. Por lo tanto, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es interesante decir, Dios mío, ¿cómo puede ser que Dios sea, por un solo error, hay condenación? A nosotros a veces nos parece increíble que así sea, pero Dios habla del pecado como una ley. Y Pablo le llama la ley del pecado que obra en mí. El problema es que el pecado no es cualquier cosa. Es un estado de ser que arruina la vida de los seres humanos. Es un estado, ¿cómo decir?, casi normal en el ser humano que tiene realmente ideas de homicidio. Ideas realmente de ¿qué? De codiciar, de robar, de
practicar cualquier barbaridades. Y eso lo vemos cada día en el mundo. La violencia entre las mujeres y los hombres. La codicia que está destruyendo este mundo. Los hombres, en el fondo, a veces se creen justos, pero al final hacen lo que su instinto natural, que tira hacia el mal, les indica. Es verdad que no todos tenemos el mismo instinto excesivo del mal, pero ¿quién no ha engañado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho algo erróneo? Todos lo hemos hecho. Por lo cual, desgraciadamente, hemos adquirido la tendencia del mal que Adán y Eva tuvieron. Por eso que ellos se quedaron desnudos delante de Dios, realmente cuando pecaron. Tuvieron incluido miedo. ¿Por qué? Porque el pecado se opone totalmente a la justicia. Y entonces los seres humanos tienen miedo de Dios por su injusticia. Es interesante entonces lo que dice Santiago cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley y se esforzará a hacer esto, pero ofender a un solo punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Eso es complicado, ¿No os parece? Y declara, interesante, que el mundo va a ser, digamos, juzgado por la ley de Dios. Es interesante que parece una contradicción que por parte de Dios no va a justificar a nadie por sus buenas obras. Y sin embargo, realmente nos dice que las obras del hombre son necesarias. ¿Por qué? Muy fácil de entender por qué. Son necesarios porque, en fin, cuando Dios te llama en Cristo, lee las Escrituras, siente en tu corazón que eres un pecador, que necesitas un Salvador. Cuando lees las Escrituras y te das cuenta de tu propia vida y tus errores cometidos, y te das cuenta que has hecho daño a tu prójimo, y has hecho daño a Dios, y has hecho daño en fondo a Jesús, ¿qué haces? Deseas cambiar de vida. Y eso es un producto del Espíritu Santo, que nos confirma de pecado para que podamos obtener el perdón, que nos confirma de pecado para que podamos tener rechazo hacia el mal. Por eso que existe gente en este mundo que intentan, se esforzan a no hacer daño. ¿Por qué? Porque saben muy bien que eso es malo. Y por eso realmente Dios, en el fondo, lo sostiene. Pero no es suficiente, como hemos dicho, que tener el sentimiento de no pecar, el deseo de guardar la ley, de cumplir la ley de la libertad. Como dice el Señor, por favor, no mates, no tratas mal a tu prójimo. No codicias el bien de tu prójimo. No codicia la mujer de tu provincia. No miente, porque eso produce confusión. Y la sociedad postmoderna está acostumbrada a vivir en este ritmo de vida. Eso daña a la sociedad, daña al ser humano, encontramos daño en todos sitios. ¿Entendéis, hermanos? Es muy complicado. El pecado es destructivo. Mucha gente que vive en él no se dan cuenta cuánto se hacen daño a sí mismo y cuánto hacen daño a los demás. Por eso realmente podemos entender por qué por un solo error cometido, este error ha traído la ley del pecado. Porque el pecado es una ley, como la justicia es una ley. Se chocan entre sí. Por eso Pablo decía, ay de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Porque yo sé que la ley es santa,
yo deseo hacerlo el bien, pero yo me doy cuenta que aunque lo deseo hacer, no siempre lo consigo. Y él va y dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Tiene toda la razón haciéndolo. Pero bueno, lo principal es que la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, está aquí en el nombre de Jesús para darnos la fortaleza para vencer el mal. ¿Qué hace en el fondo el Espíritu Santo? Toma la justicia de Jesús, que fue perfecto en sus caminos, donde no hubo ninguna mancha de pecado, y gratuitamente te la transmite en tu mente. Es decir, Jesús dijo, yo moraré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Por lo cual, indudablemente, cuando tenemos el Espíritu de Jesús, nos damos cuenta que el mal hace daño y queremos vivir esta justicia. Nos gusta practicar el bien. Este sentir que tenemos en nosotros no es nuestro, sino que es Dios que produce en nosotros el hacer según su voluntad. Él desea cambiar nuestra vida. Y Él prometió diciendo lo siguiente, yo, dice el Señor, pondré mis leyes en vuestros corazones y los escribiré en mi mente, en vuestra mente. Y es lo que Dios desea hacer en este momento donde hay confusión en este mundo debido al aumento de la violencia, debido al descuido personal de muchísima gente, lo cual hace que el pecado endurece los corazones. Por eso que es muy difícil hoy día convivir y vivir en este mundo. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, que es el pecado, sino conforme al Espíritu, que es justicia. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús, si Jesús cumplió la ley por medio de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él tomó esta decisión, dice, me ha liberado la ley del pecado y de la muerte. Dios envía a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, que Dios, por amor al mundo, permitió que Jesús muriese en la cruz, para que la justicia de su ley se cumpliese en nosotros, dice San Pablo, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si realmente dejemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, si estemos unidos a Cristo, si oramos continuamente suplicando a Dios que nos transforme a la imagen suya, a la semejanza suya, entonces podemos escapar de la condenación y podemos vivir esta vida en paz, con la paz interior. El que tiene paz interior no tiene por qué temer el futuro. Quiero terminar diciendo, realmente, como Pablo dijo, hermanos, estamos bajo la gracia. ¿Vamos a quebrantar la ley? ¿Vamos a pecar? De ninguna manera. Si nos hemos bautizado, si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, no podemos permitir que el pecado realmente inunde nuestras vidas. Por lo cual, os deseo realmente que reflexionéis con todos estos asuntos, que el Señor os ayude a entender su plan de salvación. Esforcémonos entonces realmente a estudiar las Escrituras para hallar la vida eterna en Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta su pronto regreso. Amén.